Estamos en el año 2009, en esta serie persiguiendo los pasos de Tom Boonen. Y como viene siendo habitual en su trayectoria, comenzaba la temporada al calorcito, en el Tour de Qatar, donde este año solo ganaba una etapa, pero se llevaba la clasificación general. En marzo conquistaba su segunda Kuurne-Bruselas-Kuurne. Y en Flandes se vio condicionado otra vez por la victoria de su compañero Sting de Boulder, que se había ido en fuga. Boonen entró en el grupo en el puesto 20. Pero donde volvió a triunfar fue en la París-Roubaix. Tom Boonen conseguía su tercer adoquín con tan solo 28 años, tras llegar solo al velódromo después de verse beneficiado por una caída que logró esquivar y en la que quedarían eliminados Juan Antonio Flecha, Leif Hoste, Pozzato y Van Sumeren. El único que iba a aguantar a su rueda iba a ser el noruego Thor Hushovd, al que Tom Boonen apretó a la salida del Carrefour del Havre a falta de 16 kilómetros para meta, y en una curva cerrada a la izquierda Hushovd se fue contra la valla, dejando a Boonen rodando solo hacia Roubaix. Y así, en una edición en la que reconocía no estar en su mejor momento, pues arrastraba problemas en un pie, conseguía su tercer adoquín en el infierno del norte. Pero después de la alegría de la París-Roubaix y mientras estaba recuperando de esos problemillas que tenía en el pie, el 24 de abril volvía a dar positivo por cocaína. El consumo de esta droga por parte de Tom Boonen fue detectado en un análisis de orina efectuado por la comunidad flamenca fuera de competición oficial, por lo que no es castigable en el ámbito deportivo, aunque sí podría llegar a tener graves consecuencias legales. Boonen, en rueda de prensa, se sinceraba y reconocía tener un grave problema con la bebida y que no recordaba nada. Un día antes del control salí y terminé en una terrazza. Bebí bastante y en un momento dado, debí tomar alguna cosa. El ciclista, suspendido por su equipo, reconoció necesitar ayuda profesional para salir de esto. Y volvió a repetir que no recordaba nada. Es como si otra persona lo hubiera hecho y ahora lo debiera pagar las consecuencias. No es fácil. En junio fue readmitido por el equipo y en su vuelta a la competición ganó el campeonato belga en ruta, ganando ahí el sprint a Philippe Gilbert y a Van Avermaet. Y aunque en principio el Tour de Francia lo había vetado una vez más por el consumo de coca, tras recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico francés, este le dio la razón a Boonen y al tratarse de un control fuera de competición, le permitieron tomar la salida en el Tour. Aunque no estuvo nada acertado, este no fue su Tour. Boonen se bajaba de la bicicleta en la etapa 15, camino de Verbier, tras pasar una noche horrible con dolores estomacales, vómitos y fiebre. Esta parte final de la temporada no iba a reflejar la calidad que tenía Tom Boonen. Solo 2 victorias más, una en el Eneco Tour y otra en el circuito franco-belga. Y fue a la Vuelta a España para preparar el mundial que ganó Cadel Evans. Pero este mundial no era para él. Y para finalizar el año, Philippe Gilbert le devolvió lo del campeonato belga y le ganó el sprint la Paris Tours. Un Tom Boonen ya con 29 años iba a comenzar la temporada 2010 como siempre, en Qatar, aunque este año un poco más flojo, solo 2 victorias. Después otra en el Tour de Omán y una vez en Europa ya en marzo, y tras ganar la segunda etapa de la Tirreno Adriático, en las clásicas pues se aferró al segundo puesto. En la Milán-San Remo
lo batió Óscar Freire. En su E3 Prix de Harelbeke lo batió Cancellara. Y en el Tour de Flandes, otra vez Cancellara, que llegaba solo a Verbeke tras haber soltado a Boonen en el Kappelmoer a 15 kilómetros de meta. En Roubaix acababa quinto, ganó Cancellara, su segunda victoria. Un día que Tom Boonen no estuvo a la altura. Y a partir de aquí comenzó una tortuosa temporada recuperándose de una incómoda tendinitis en su rodilla izquierda ocasionada por una caída en la Vuelta a Suiza. Una lesión que le impidió competir en condiciones el resto de este año. Y la temporada 2011 se iba a parecer un poco a esta temporada 2010. Buen inicio de año con su anual victoria en Qatar, ganó la primera etapa y a finales de marzo conquistó su segunda Gante-Wevelgem. Tom Boonen venció al sprint a Benati, Tyler Farrar y Andrei Greipel. Quedó cuarto en el Tour de Flandes ganado por Nick Nuyens del Saxo Bank. Y a partir de aquí, la temporada se torció del todo. En la París-Roubaix se bajó a 50 kilómetros de meta tras un problema mecánico en el bosque de Arenberg. En el Tour de Francia se cayó en la etapa quinta y se retiró con fuertes dolores. Y remató este año aciago con una caída en la 15ª etapa de la Vuelta a España bajando el Cordal camino del Angliru. Boonen se rompió el escafoides de su mano izquierda y esto le hizo poner fin a esta temporada 2011. Algo muy duro porque le impidió disputar el Mundial que se iba a celebrar en Copenhague. Un Mundial que le iba muy bien y en el que seguro se lo iba a poner muy difícil al ganador final, Mark Cavendish. Y así llegamos a la temporada 2012. Tom Boonen, que acababa de cumplir 31 años en octubre, esta vez comenzó la temporada en enero en Argentina en el Tour de San Luis, donde ganó el sprint, la última etapa con final en el propio San Luis. Y una vez recuperado de sus problemas físicos, volvió a llegar a tope a primavera y registró su mejor temporada de clásicas. Ya veréis, comenzó conquistando el 23 de marzo su quinta E3 Prix de Harelbeke al sprint, birlándosela a Freire, que hizo segundo. 2 días después se impuso en la Gante-Wevelgem, su tercera Gante-Wevelgem, y otra vez fue el más rápido de un selecto grupo en el que iban Peter Sagan y Óscar Freire. Y el 1 de abril también se llevó el Tour de Flandes, su tercer Tour de Flandes, y lo hacía, como bien reconocía él después de la carrera, pese a no tener su mejor día. Boonen se metió en una fuga final en la última subida al Quaremont y con él iban los italianos Pippo Pozzato y Alessandro Balan. Boonen, que después reconoció que no tenía piernas para intentar soltarlos en la última pasada por el Paterberg, prefirió mantenerse con ellos y jugársela al sprint. Be an advantage now for Tom Boonen, but locked onto Boonen's wheel is Pozzato. The sprint now is starting to wind up. Boonen in second. Watch out for Pozzato. So Balan has started it, and Tom Boonen's seen the finish. He's being drawn like a magnet to the line. It doesn't look like he's got the legs in Pozzato, or has he? Pozzato is coming, but on the line, Tom Boonen gets it. He becomes the winner again. He joins the Elite Famous 5 club now as one of only 5 men to win the race 3 times in his career. And the peloton racing in here now. Pero no hubo tiempo para celebraciones porque en una semana llega la París-Roubaix. Una París-Roubaix que ganó ya en 3 ocasiones y a la que iba con la intención de conseguir el 4º adoquín e igualar al legendario Roger de Vlaming. Entre semanas salió a rodar en la Siedel Prix que ganó Marcel Kittel. Boonen entró en el pelotón, no se metió en la pelea, pensando en llegar recuperado al domingo.
Y así, el 8 de abril, el bueno de Tom ya estaba preparado para entrar de lleno en la historia. Y lo hizo a lo grande con un ataque a 50 kilómetros de meta. Un ataque tras el que rodó en solitario hasta el velódromo de Roubaix. Y así remataba el mejor inicio de primavera posible con 4 increíbles victorias. Además de igualar con la de hoy las 4 París-Roubaix de Roger de Vlaming. As he lines up for the finish now, it equals the record of 4 victories of Roger de Vlaming, another great Belgian cyclist, and Tom could have a few more in him yet. He wins, but the speed for 3.48 is not a record average. So as the Tom Bowden salutes the crowd as winner, we say goodbye in front of the draws again. Will Tom Bowden win again next year? No, we'll have to wait and see. Tras este gran rendimiento en las clásicas, se permitió un respiro hasta junio, donde conquistó el campeonato nacional belga. Y con la mente en los Juegos Olímpicos de Londres, decidió no participar en el Tour de Francia. En la carrera de las Olimpiadas no le fue nada bien, ganó Alexander Vinokurov, que llegó en fuga con Rigobert Urán, y Tom Boonen entró en el grupo perseguidor en el puesto 28. Duro varapalo. Tampoco participó en la Vuelta a España y afrontó el final de temporada con la mira en el Mundial de Valkenburg. Y en su preparación ganó el sprint la París-Bruselas. Pero en el Mundial le tocó ver cómo su compañero de selección Philippe Gilbert se iba por delante y conquistaba allí, en el final de la Amstel Gold Race que tanto conocía, el campeonato del mundo. Tom Boonen entró en el grupo perseguidor en el puesto 11º. A pesar de todo, esta fue una grandísima temporada. Lo que hizo en primavera es muy difícil de superar. Y ahora toca prepararse para la temporada 2013. El equipo se seguirá llamando Omega Pharma Quick Step, pero lo que viene no va a ser nada agradable para nuestro querido Tom. Pero eso y otras muchas cosas las contamos la semana que viene. ¡Chao!